¿Cómo están, alumnos? Vamos a continuar con las actividades del curso de actualización extracurricular de COVID-19 de Villamedic. Yo soy el doctor Giancarlo Pérez Lazo, soy médico infectólogo del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. Y el tema que nos corresponde el día de hoy es hablar de los equipos de protección personal en COVID-19. Vamos a hacer énfasis también en lo que es limpieza y desinfección de ambientes. Como tal, vamos a tener este temario, generalidades en el mecanismo de transmisión del virus de SARS-CoV-2. Vamos a discutir un poquito de evidencias de mascarillas y respiradores. Hablaremos también de las recomendaciones del equipo de protección personal para el personal de salud, los niveles de protección que hay acorde a la normativa nacional, qué es el downing y qué es el doffing, ¿no? Y la limpieza y desinfección en ambientes, superficies en COVID-19 y algunas conclusiones para dar el tema, ¿no? Del tema. Entonces, hablemos un poco de las generalidades. Como tal, miren ustedes que se han hecho algunos estudios para ver cuánto es la sobrevida de los microorganismos en el ambiente y sobre todo la dosis infectiva, ¿no? Entonces, en Pseudomonas aeruginosa puede ser 7 horas, miren ustedes la dosis con unidades formadoras de colonia de 10 a la 2, miren otras por ejemplo como Clostridium que tiene persistencia hasta 5 meses a pesar del uso de algunos desinfectantes, ¿no? 5 meses, acuérdense que es por esporas en este caso. Influenza puede estar de 24 a 48 horas, no se determina una dosis infectiva. Pero en coronavirus, en los estudios primarios que se hicieron en China, pues determinaron que puede sobrevivir hasta 9 días con una dosis infectiva de menos de 20 viriones, similar a lo que pasa en norovirus, ¿no? Pero entonces, esto es importante porque vamos a tener que tomar énfasis en lo que es limpieza y desinfección de superficies y ambientes, porque es justamente el contacto que puede ser una de las rutas en la cual no nos preocupamos adecuadamente. Como tal, entonces si uno mira, vas a tener secreción de un paciente que está infectado, ¿ya? Si tenemos la secreción de un paciente que está infectado, puede haber un contacto directo con gotas, ¿no? Estas gotas van a ser menos de 5 micras. ¿Qué otro factor puede tener validez para hablar de esta secreción que está infectado? Las manos, porque son la ruta principal para atraer todo el germen y tener en contacto justamente porque de ahí va a boca, a nariz u ojos. Entonces, y lo tercero es objetos. Estos objetos muchas veces que son manipulados por el paciente que está infectado pueden tener saliva o secreción nasofaríngea. Entonces es importante recordar cuáles son los mecanismos más importantes de transmisión y sobre todo el contacto. Entonces acá tienen gotas, manos y objetos. GMO, ¿ok? GMO, gotas, manos y objetos. ¿Qué condiciones se dan para que este virus pueda persistir? Muchos de ellos decían a temperaturas altas el virus no se inactiva, ¿no? Usualmente van de 21 a 23 grados y puede haber incluso humedades relativas de 65% que condicionan a que el COVID tenga esta persistencia, ¿no? Entonces, en sí es un virus que no es necesariamente... hemos visto ahorita, lastimosamente, el brote está en todo el Perú, en todos los planos altitudinales, y esto de la temperatura es relativo realmente, ¿no? El tiempo de vida en superficies es importante porque se han hecho ya algunos estudios, sobre todo en cobre, que puede permanecer hasta 4 horas, por ejemplo. En cartón se han hecho estudios hasta 24 horas. En acero, que puede tener acero inoxidable sobre todo, puede estar hasta 48 horas. Plásticos hasta 72 horas, que tener mucho cuidado ahora que les gusta envolver en plástico todos sus billetes, sobre todo en aerosol
2.7 horas, sobre todo en espacios cerrados, ascensores. Tengan mucho cuidado con esto. Entonces, el tiempo de vida en superficies es importante porque nosotros vamos a tener en cuenta las superficies también que tienen que ser limpiadas de una manera adecuada. Esto va a invertir mucho tiempo y mucha demanda en cómo es que uno puede tomar alguna decisión. Entonces, cuando hablamos de un periodo infectivo en COVID, recuérdense que había una serie de viriones, es decir, menos de 20 viriones para hacer un poder infectivo. Pero a mayor carga viral, lógicamente, de 10 a la 4 a 10 a la 8 copias, ¿no? Ya podemos decir que puede darse el tipo de infecciones, ¿no? En este caso, un curso leve, estamos hablando en los 5 primeros, se incuban a los 5 días, ¿no? Hasta el día 10, ¿no? Caso complicado puede ir desde el día 5 hasta el día 20 y curso fatal, ¿no? Ya mencionamos que la transmisión del virus puede comenzar 1 a 2 días antes del inicio de los síntomas, ¿no? 1 o 2 días antes de los síntomas. Entonces ya puedes estar dejando tus secreciones y es importante saber esto, ¿no? Entonces, este es para el contagio. 1 o 2 días antes del inicio. Entonces, usualmente este es el número de copias que van a circular en secreciones cuando ya tenemos este tipo de infección. Miren ustedes que en general uno cuando habla acerca de precauciones tiene que tener ya una cierta grado de capacitación. Estas son las precauciones de contacto. Usualmente cuando tenemos en hospitales algún germen multiresistente, por ejemplo un Enterobacter, salió una Pseudomonas, por ahí salió Clostridium difficile, uno debe entrar a visitar a estos pacientes que están en una sala individual con mandilón y perchera y guantes, sobre todo desechables, y realizar la higiene de manos, puesto que estos pacientes pueden tener justamente la indicación de estar aislados y pueden diseminar los microorganismos multiresistentes en la sala. Y esto es lo que pasa, ¿no? Actualmente en COVID el contacto es la ruta más despreciada de todas porque estas superficies, sobre todo en ambiente hospitalario, superficies de alto contacto también, zonas de infusión, la mesita del coche de noche, no sé, todo ello puede estar contaminado y muchas veces no hay una limpieza adecuada. Por eso es que se prefiere hacer las precauciones de contacto y a su vez también las precauciones respiratorias, ¿no? Usualmente para procedimientos, como hemos dicho, que se puede transmitir por aerosoles, es decir, utilizamos los respiradores, mantenemos la puerta cerrada y la higiene de manos. En este caso de mantener la puerta cerrada, esto es lo que se extrapolaba para pacientes con tuberculosis, pero por ejemplo, si ustedes tienen un paciente y en esa sala está utilizando una cánula de alto flujo o una máscara de Venturi, pues definitivamente aparte de tener la habitación, usar los respiradores, tienen que tener estos pacientes mascarillas simples y también mascarillas quirúrgicas y también abrir las ventanas, ¿no? Para evitar justamente que se quede ahí flotando en el ambiente. Entonces esto es importante. Aislamiento de protección se utilizaba en pacientes hematológicos, gotitas es lo que utilizamos con la máscara simple, sobre todo en aquellos que no van a ser transmisores de aerosoles, procedimientos que son conocidos como transmisión de aerosoles. Entonces, en general, los pacientes van a requerir aislamiento de gotitas y aislamiento de contacto en aquellos que tienen justamente transmisión por aerosoles o procedimientos de aerosolización respiratoria y contacto, ¿ok? Por eso es que utilizan cada uno de los implementos necesarios, ¿no? Entonces, miren ustedes, este es un cuadrito bien interesante acerca de la probabilidad de contagio, ¿no? Entonces, tienen una probabilidad muy alta, tiene una probabilidad alta, mediana, baja, ¿no? Obviamente, cuando la distancia es corta, menos de 2 metros, la posibilidad de infección es muy baja cuando ambos están utilizando las mascarillas, en este caso quirúrgicas, ¿no? En la calle, es lo que más se recomienda.
Y obviamente si uno está aislado en casa, son las dos medidas de intervención mucho más efectivas en controlar esta pandemia. Miren ustedes la transmisión en un paciente que está infectado y en un paciente que está con mascarilla. El hecho de estar con mascarilla simple, pues relativamente, y estar en cercanía con un paciente, pues aún así no nos protege, ¿no? Por eso es importante que tanto el infectado como el contacto, pues realmente tengan también la protección. Si uno no sabe quién está infectado, pues por eso es que se hace las medidas disciplinarias para que puedan evitar esta ruta. Y justamente ahora que han reabierto todas las rutas, el contagio es muy alto porque se están dando este tipo de transmisión solamente con hablar o en la saliva, o al dejar partículas flotando en pacientes en reuniones sociales, ¿no? Eso es importante, ya no en mercados, sino ahora en las reuniones familiares. Primer mecanismo entonces que tienen que recordar, contacto directo, y es el más importante y el más olvidado. Por eso es que tienen que tener mucha precaución, ¿no? Segundo mecanismo, hay que ver, porque hay gotas que son más grandes, que miden 1 milímetro, y hay sprays que pueden estar entre 5 micrómetros y menos de 5 micrómetros. Estos sprays usualmente se forman por aerosoles, que son residuos del componente, del componente sólido de las droplets, de las gotas que están evaporadas. Se evaporan estas gotas y quedan estos residuos menos de 5 micrómetros y quedan flotando. Es por eso que en la conversación puede producirse un contagio, no necesariamente al toser o estornudar, sino por estas sprays droplets, ¿no? Y aún así hay un tercer mecanismo que no es tan aceptado, pero son las microdroplets, ¿no? Es decir, aquellas que son de 10 micrómetros. Entonces también hay estas microgotas que pueden, en este caso, ser un mecanismo de contagio. Miren ustedes que acá es para que simplemente vean, este es el estudio publicado en New England Journal of Medicine, para que vean la persistencia del virus viable en superficies, ¿no? Entonces acá está en aerosoles, en plástico, cómo se vio la diferencia entre SARS-CoV-2, sobre todo en algunas situaciones en plástico y en metal, ¿no? Principalmente, que eran las dos condiciones donde se encontró persistencia. Cosas que no debemos hacer. Entonces, lo más importante es que hay situaciones, por ejemplo, donde se facilitan la transmisión. Uno en casa está bonito acá, tiene su mascarilla tipo patito, ya sea KN95, todos en casa juntitos, obviamente no están cumpliendo la distancia del metro dentro del domicilio. Ahora también hay reportes en las mascotas que están justamente habiendo infección, en gatos, en perros, tengan mucho cuidado con eso, y el uso de guantes, ¿no? Entonces no hay distancia, las mascotas están ahí juntas, a pesar de tener la mascarilla, entre comillas, pues la manipulación, estos guantes, acuérdense que la contaminación del guante llega hasta 66%, ¿no? Y solamente si no hay un retiro, si es un solo guante, un solo uso, perfecto. Pero si ese guante es reusado, igual, ¿no? Puede haber transmisiones cruzadas hasta de 20%, más de 20%, solamente por usar mal los guantes. ¿Qué es lo que pasa? Estos guantes te dan una falsa sensación de que estás protegiéndote y disminuye la adherencia a la higiene de manos, ¿ya? Entonces, como no hay una adecuada higiene de manos, pues caen hasta 70%. En hospitales, en la calle hemos visto que usar 2 o 3 guantes te da una falsa seguridad, y muchas veces el uso incorrecto o el lavado o sacarse adecuadamente puede tener impacto, ¿ok? Y esto pues en la calle vemos también que son prácticas que no deberíamos aconsejar, el uso de guantes para la compra, ¿no? Porque hemos visto que se pueden quedar en superficies metálicas, en estas superficies, en bolsas también, y hay que tener mucho cuidado. Es lo que habíamos mencionado con lo que es el guante. Y miren ustedes, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir en una mascarilla quirúrgica las partículas del virus? Hasta 7 días, ¿no? Entonces miren acá, sobreviven estas partículas y uno pues las está manipulando, es decir, está haciendo estos dobleces de la mascarilla quirúrgica en el transcurso del día, y tienen que tener mucho cuidado. La manipulación, el deterioro daña la microfibra que hay acá, y eso puede generar
un problema. Recientemente se han recomendado los protectores faciales, los face shields, con las mascarillas, ¿no? Entonces hay una recomendación reciente de las sociedades, ¿no? Que están viendo, las sociedades de epidemiología, que recomiendan, si vas a usar un protector como la N95, puedes utilizarlo en situaciones de conservar la N95, se puede utilizar una mascarilla quirúrgica encima. Sin embargo, esta es una práctica que tiene mucha controversia, ¿ya? Mascarilla quirúrgica encima es una práctica con mucha controversia. Tengan mucho cuidado. Quiero que veamos un video donde se va a manifestar cómo es el tercer mecanismo de transmisión. Esto es una entrevista que hicieron en NHK, en Japón, en la búsqueda de justamente ver, y fue un ensayo que determinó justamente esto de las microdroplets, ¿ok? Nos mencionan que las transmisiones pueden estar siendo transmitidas por gotas, incluso cuando las personas están hablando, ¿no? Y comunicándose. Estas partículas micrómetras, ¿no? Y ahí nos hablan de las microdroplets. Y ahora lo que van a hacer es emular lo que pasa con una persona que está infectada y captar las microdroplets. Miren rápidamente las gotas como caen, ¿no? Las gotas mucho más grandes, pero cuando se hace la exploración van a ver partículas residuales que quedan flotando. Estas partículas que son menos de 10 micrómetros, ¿no? Quedan ahí, miren el estudio. Ok, entonces este estudio ha sido replicado y está publicado, por si acaso, este hallazgo de las microdroplets. Entonces es importante que vean la utilidad ya de cómo es que este tipo de estudios nos abre un poco más el campo para la protección. ¿Por qué voy a esto? Porque justamente hasta hace poco lo que se mantienen es la creencia de que solamente era transmitida por en personas que conversan o algo, no podía hacerse una transmisión rotunda, ¿no? Pero sí se ha demostrado con eso. Es un paper muy interesante. Ok. Entonces,